A grabar. Ya, el problema 1 de la ayudantía número 4, que podría ser que una ayudantía recuperativa o extra. Y aquí vamos a ver armazones y máquinas, que es básicamente lo mismo. Ya, problema 1. Dice, hallar la fuerza en los pasadores E y F. Los pasadores E y F estarían aquí y aquí, y quieren que hallemos la fuerza en esos pasadores, que es como decir, básicamente en ese nodo, de una forma. Suponer que el cucharón y su contenido tienen un peso de 1000 kilogramos y su centro de gravedad se ubica en G, aquí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que acá hay un peso, ¿cierto? Como una arenita, pero está como repartida acá. Y ellos te dicen que el centro de gravedad es G, entonces esa fuerza que está como repartida aquí se va a anotar en ese punto, desde ahí, en esa línea de acción. A esa distancia 0,1 desde E. Suponer que en A solo existe fuerza horizontal, o sea que aquí, cuando separemos este cuerpo, aquí en A nos vamos a poner fuerza así y así, solo horizontal. Ya, vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Es lo mismo de siempre. Hacer el DCL, sacar ecuaciones de equilibrio, las tres, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento en un punto conveniente. Así que es importante que manejen bien el tema de los momentos. La diferencia es que aquí separamos cuerpos que hay, porque acá podemos definir hartos cuerpos. Podemos ver que acá hay un cuerpo, podemos ver este como otro cuerpo, y podríamos ver este como otro, etcétera. Entonces, si nos piden las fuerzas E y F, vamos a ver qué nos conviene. Yo creo que nos conviene separarlo así. DCL le voy a poner cuerpo 1, lo dibujamos acá, sería como la palita grande esa. Y vemos que tiene un apoyo en E, con una fuerza EI y otra fuerza X, que tiene un apoyo en A, acá, que dice que en A solo existe fuerza horizontal, o sea que la fuerza, le voy a poner AB, porque viene de esta línea B, y tiene su peso en punto G. Punto G va a estar acá más o menos. Y su peso está hacia abajo, que su peso pesa 1000 kilogramos. Podemos describirlo en kilogramos y hacerlo todo en kilogramos, pero escribámoslo como fuerza en este caso. El peso sería 1000 kilogramos por 9,81 metros segundo cuadrado, la gravedad. Y eso nos da 981,12, ya está. 9810 newton. Y las distancias que hay acá serían, entre esta fuerza y entre I, hay una distancia de 0,1. Entre EI y AB, acá, hay una distancia de 0,3. Y entre estas dos fuerzas, hay una distancia de, entre E y A, 0,25. Esa es la distancia. Distancia vertical. 0,25. Disculpa, ¿tú haces una pregunta? Sí. El 0,3 era de EI a D, ¿verdad? Sí. Ya, vale. Al punto A. Este es A, Al punto A. este es E y este es G. Sí. Vale, vale. Ese es el de acá, el 0,3 de acá. Ya, pues veamos qué podemos sacar de acá. Entonces, ya tenemos DCL del cuerpo 1. Ahora hagamos ecuaciones de equilibrio para el cuerpo 1. Para este cuerpo, lo voy a escribir acá desde la izquierda. De equilibrio, cuerpo 1.
ecuación de equilibrio cuerpo 1. Lo mismo de siempre, entonces hacemos, yo voy a decir sumatoria de momento en E, porque en E pasan dos fuerzas, EI, y EX, que no las conozco. Entonces voy a hacer momento ahí, sumatoria de momento en E igual 0. Recordemos que el momento, anotamos esto que es positivo, los dedos girando, los 4 dedos que no son el pulgar girando en ese sentido. Entonces ahí el pulgar quedaría mirando hacia uno, hacia afuera de la pantalla, o de la hoja, o de la pizarra, dependiendo. Ya, entonces sumatoria de momento en E. ¿Cómo nos quedaría? Nos vamos a E. ¿Con qué fuerza hacen momento en este caso? ¿Con qué fuerza hay momento acá? Si es que la hacemos con respecto al punto E. ¿Sugerencia? ¿Con qué fuerza actúan? Si voy a hacer momento en este punto, en E. X e Y. Con X y Y es precisamente con que no hacen momento porque pasan por el punto. ¿Se acuerdan? Que las fuerzas que hacen momento son todas las fuerzas que pasan por el punto no hacen momento en ese punto. Entonces en este caso sería con 900, La fuerza G y la fuerza A. sí, la fuerza de AB, esta que está acá, y la de el peso, 9810. Con esas dos fuerzas, Esa del peso es la que sale del centro de gravedad G, ¿no es cierto? sí, sale de G. Y Que es se la que tú calculó calculaste como fuerza. sí, con los 1000 kilogramos lo calculamos. Ah, ya. Entonces hacemos un momento con G desde el punto E. La distancia que hay sería esta horizontal para que la fuerza sea, o sea, para que la distancia sea perpendicular, como les decía ayer. Entonces la distancia sería 0,1 multiplicado por la fuerza 9810. Y eso positivo, ese torque es positivo. Si es que se van desde E con la mano derecha, ven que los dedos giran hacia abajo en dirección de la fuerza y el dedo pulgar está hacia afuera de la pantalla. Luego con la fuerza AB. La distancia con la fuerza AB vendría a ser esta de acá. Desde el punto E, la distancia perpendicular es esta, en esta línea, esta de acá arriba, que corresponde a estos 0,25. Entonces aquí la distancia sería 0,25 multiplicado por AB. Y esta es negativa porque desde E hacia arriba, los dedos tienen que ser de esta forma y vemos que el pulgar está hacia adentro. Ahí llegó Vivian. Ya, entonces esta sería negativa. Y esto igual a 0, no Jordan, hay otra fuerza con la que se haga momento. ¿Sí? Jordan, ahí tengo tenía la duda, pensé que era la distancia entre E y A, pensé que era 0,3 por la fuerza AB en este caso. ¿Por qué Ah, 0,25 y no 0,3? porque la distancia que hay que tomar es la perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Entonces tú tienes que ver primero cuál es la línea de acción de la fuerza AB. Su línea de acción es la dirección que tiene, toda esta. Y la distancia es con la línea de acción, básicamente. Sería esta de acá, desde hasta Ah, acá. ya, claro, ya lo veo. Eh, La línea segmentada roja. Que esa es sí, la distancia siempre que tenemos que ver. sí, la línea de acción de la fuerza, en este caso con esta azul, con los 9810, su línea de acción es esta azul que estoy dibujando acá. Para vertical. Por eso era el 0,1 ya. Por eso era el 0,1, porque la distancia entre E y esa línea de acción es 0,1. En este caso, la de AB es horizontal y con eso es la que tengo que medir. Ya ahí me queda más claro. Sí, Gracias. ya. Eh, ya, pues lo voy a dejar así con esa línea de acción. Entonces ahí tenemos el momento. De acá podemos despejar a B, si es que se fijan.
si pasamos este término sumando a la derecha, luego pasa el 0,25 dividiendo, nos queda 0,1 por igual 0,25 AB. Y si despejamos AB, o sea, pasamos el 0,25 dividiendo al otro lado, nos queda que AB, lo voy a escribir al revés, que es lo mismo. Y aquí calculamos que la fuerza AB corresponde a 0,1 por 9.810 dividido en 0,25. Nos da que es 3.924 newton. La sacamos a B, pero nos piden E, en verdad. Pero tenemos a B. Ahora, ¿cómo sacamos las EX y EI? Con las otras ecuaciones de equilibrio que nos quedan, que serían sumatoria de fuerza en eje X y sumatoria de fuerza en eje Y. Sumatoria de fuerza en X igual 0. Nos vamos arriba al diagrama de cuerpo libre. Mejor voy a borrar esto de acá. Ya. Vamos al diagrama de cuerpo libre, vemos que en X está EX, AB, solo EX y AB. Los dos en dirección hacia la derecha. Generalmente yo coloco estas direcciones en X hacia la derecha y en Y hacia arriba. Esto lo tienen que anotar para saber, es sumar con referencia, ustedes se lo tienen que definir. Y en general uno pone ese, aunque ustedes podrían ponerlo así como les explicaba la otra vez, si es que quieren. Pero ahí tendrían que considerar lo positivo que va, lo que va hacia la izquierda y lo negativo lo que iría a la derecha. En este caso, lo positivo va a la derecha y lo positivo va hacia arriba, en Y. Ya, en X sería AB, que es la fuerza AB que va hacia la derecha, y más EX, nos queda otra fuerza en X en dirección horizontal, ninguna, entonces eso es igual a 0. Y aquí tenemos que EX corresponde a menos AB. Pero aquí nosotros sacamos que AB era 3.924. Entonces EX valdría menos 3.924 newton, porque vale lo mismo que AB, reemplazando AB aquí. Y ahí sacamos EX, luego sumatoria de fuerzas en Y igual 0. En Y están los 9.810 del peso, la fuerza EI hacia abajo y solo esas. Entonces sería 9.810 negativo porque va hacia abajo, menos EI que iba hacia abajo, no había más, igual a 0. Entonces EI valdría menos 9.810 newton. Y ahí estaría EX e Y. Nos dieron negativos porque en el dibujo, en el diagrama de cuerpo libre, que las fuerzas serían esta de acá, perdón, esta de acá abajo, EX y EY, significa que iban al revés. EX debió haber ido así y EY debió haber ido así. Realmente van así, en esa dirección. O sea, en sentido opuesto. ¿Ok? Si lo dibujáramos, sería que de G sale 9.810. Acá en EY va hacia arriba. Y ahí vale también 9.810. X va hacia adentro. Y X vale 3.924. Y AB nos dio positivo, así que va hacia acá. 3.924. Así sería finalmente.
Ya, entonces ahí sacamos la fuerza X. ¿Qué más nos piden? Nos pedían la Una fuerza de consulta. E, perdón, de E. ¿Sí? Dime. Mira, en la sumatoria de fuerzas en I ¿Sí? existe menos 9.008 días y debería ser positivo, ¿no? Porque si no, nos daría positivo. Abajito, Eh, abajo. sí, sí. Es que de acá el peso va hacia abajo, por eso es menos. Y el Sí, pero es que EI si va hacia pasas. abajo. Ah, dale, ya te entendí. Sí, Los sí, dos sí, van hacia claro. abajo. Entonces, mira, fíjate. Sí, sí, ya te Acá yo entendí. pasé el EI hacia acá y me dio que el EI era negativo. Y eso es por lo que Sí, dices tú, que los dos dieron negativo. Si el EI me dio claro. negativo, quería decir que en vez de ir hacia abajo, el EI tiene que ir hacia arriba, porque el peso sí o sí va hacia abajo, siempre, va en la dirección de la gravedad. Entonces, por eso yo en este diagrama final lo anoté como debería ser y ahí va la fuerza hacia arriba. Sí, sí, sí. Gracias. Ya, de nada. Esta es EI y esta es EX, que iban al revés. Ya, y ahí tendríamos E. Nos falta la otra parte de la pregunta, que es calcular la fuerza en F, que el F es este punto de acá. Por lo tanto, vamos a separar en otro cuerpo. Recién usamos este cuerpo. Ahora vamos a separar en este. Vamos a cortar ese cuerpo, separar como esa parte de la estructura. Sería como algo así. Desde aquí. También vamos a considerar esta parte de arriba. Vamos a separarlo en este. Y acá tenía, ahora lo voy a escribir con rojo. La fuerza peso. Acá tiene reacciones en el punto F, que es la fuerza que queremos sacar. Tendría la reacción FI y FX. En este punto C, este es F, este es G y este era E. Bueno, no importa mucho el E en este caso. Ya, acá en C, si se fijan, la máquina está unida con esta parte. Por ende, como está unida con esa parte en C, y nosotros no dibujamos esta parte, porque no queremos ese cuerpo, ahí ese cuerpo le genera una fuerza en esta dirección. La fuerza C vamos a llamar. Con un ángulo alfa. Ahí está anotado este cuerpo acá. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Me siguen? ¿O no? Esto es máquina, es separar como en varios cuerpos y que se ocurra qué cuerpo separar. Ahora separé este cuerpo que encerré acá. Ahí tú te diste el ángulo alfa, Jordan, ¿cierto? El ángulo alfa, no, o sea, es que tiene un ángulo, porque no es horizontal, esta parte. Acá hay un ángulo alfa. Ahora, ¿cuál es ese ángulo? No me lo doy yo, pero lo puedo calcular con la geometría que hay acá en este dibujo. Y eso es lo que hay que hacer ahora, de hecho. Pero el ángulo alfa, claro, yo le puse alfa porque yo le puedo poner como quiera, pero en verdad no lo sé, es una variable, que sería ese de ahí. ¿Te fijas? Porque la fuerza C es esta. La fuerza C que puse abajito, voy a bajar. Esa de ahí corresponde a la que le hace esa barra que estaba viendo arriba recién. Y la dibujé con negro, pero dibujémosla con rojo como la otra fuerza. Esa es la fuerza C. Ya, viene de acá. Esta de acá. Sería esta, fuerza C. Y ahí está alfa. Ya, veamos las distancias que hay. De aquí a acá hay 1,25 metros.
de aquí de C hasta acá, hasta la fuerza G, hay 2,1 metros. Y de aquí a aquí hay 0,7 metros. Son las distancias que saqué del dibujo. Los 2,1 metros salió de la suma de estos de acá. ¿Y ahí cómo sacó alfa? Este ángulo de acá. Si se fijan, acá se forma un triángulo. Desde acá arriba hasta acá y aquí. Se forma un triángulo. Si yo dibujo ese triángulo aquí, aquí también va a tener alfa, el mismo ángulo que quiero sacar. Y las medidas de este triángulo serían, acá, en esta parte sería esta medida que sale acá, 1,25 más 0,6, que correspondería a 1,85 metros. Y acá abajo sería esta distancia de acá, que es 0,4 metros. 0,4. ¿Se entiende? Hasta ahora el triángulo, este triángulo que estoy dibujando, este de acá, para sacar el ángulo alfa. Me lo voy a llevar para abajo. Voy a seguir dibujando acá. Entonces alfa sería, bueno, la tangente de alfa sería el cateto opuesto, que sería 0,4, porque aquí está el rectángulo, dividido en cateto adyacente, que es 1,85, y alfa sería entonces arcotangente de 0,4 dividido en 1,85. En la calculadora recuerden que se pone shift, tan, paréntesis, 0,4 dividido en 1,85, cierre paréntesis, igual, y da que el ángulo alfa es 12,2. 12,2. Entonces con eso tenemos acá alfa. 12,2. Entonces ahora esta fuerza C, nosotros podemos separarla en las subcomponentes si queremos. Voy a aprovechar esta herramienta y voy a copiar este dibujo. Lo voy a pegar acá de nuevo. Y esta fuerza C la vamos a reescribir en su componente I. La fuerza C iba así. Su componente I sería esta. Sería C por coseno de 12,2. El 12,2 es el ángulo de acá. Y su componente X, que sería horizontal hacia acá, en dirección al nodo ambas. Que esto sería C por el seno del 12,2. Ahora voy a borrar esta para dejarles componente X ahí solamente. Ya pasamos de esto a esto. Que ustedes en la prueba no es necesario que hagan 2 veces el dibujo, igual es pérdida de tiempo, por último borran acá y lo escriben ya así, de esta forma. Ya con su componente X ahí. Y ahora estamos listos para hacer lo mismo que hicimos antes en el cuerpo anterior, sumatoria de momento en un punto conveniente. Yo voy a elegir en el punto C o en F. Digamos en F. Sumatoria de momento en F, pasando fuerzas que no conocemos, Fi y Fx, igual a 0. Vemos la distancia, ya. ¿Con qué fuerza ese momento? Va a ser momento con esta fuerza, que estoy pintando en amarillo, C coseno, con C seno y con 9.810, con el peso. Con estas dos fuerzas de acá no hace momento porque pasan por el punto F. Entonces, sumatoria de momento sería la distancia 1,25 multiplicado por la fuerza horizontal que está arriba, C seno de 12,2, porque su línea de acción pasa por aquí. Entonces, esa es su línea de acción, entonces la distancia perpendicular
sería esta, que sería 1,25. Ese es positivo. Menos momento con la fuerza C coseno de 12,2. La distancia sería esta, que es 0,7. Menos 0,7 distancia por la fuerza, C coseno de 12,2. Y luego nos queda hacer un momento con esta fuerza de acá, con los 9.810, la distancia sería 2,8, y esta sería más 2,8 multiplicado por 9.810 igual a 0. Con esta ecuación puedo sacar C inmediatamente. Podemos despejar C. Si despejamos C, bueno, voy a hacer los pasos, voy a factorizar C por 1,25 por seno de 12,2 menos 0,7 coseno de 12,2, factoricé por C, igual a, y este término lo voy a pasar restando, menos 2,8 multiplicado por 9.810. Y luego todo este que acompaña C lo voy a pasar dividiendo a la derecha. O voy a dividir toda la expresión por ese término. Eso sería lo correcto. O sea, así es correcto decirlo. Ahora nos quedaría esto. ¿Y cuánto vale C? Bueno, si hacen ese cálculo, deben llegar a que es 65.395 newton. Tenemos C, pero nos piden F. ¿Qué podemos hacer para sacar F? Para que no se me queden dormidos. No, mejor, dudas, hasta acá, en esta parte. Sí, lo que pasa es que yo por lo menos estoy anotando y me va... ¿Te puedo, por favor, Ahí. se puede dejar la última línea? ¿Ahí? Para ir anotando. Sí, por favor, gracias. Ya, dale. Me espero un poco entonces. Ya, anótenlo y revísenlo para ver si tienen dudas. Vean que lo entiendan bien. Yo tengo una duda mientras tanto con una Dale. parte de lo que hiciste. A mí me genera siempre confusión, que no, porque no lo tengo claro. Es cuando tú sacaste la fuerza del C, donde sacaste el C coseno de 12,2 y el C seno de 12,2. Por ejemplo, no sé cuál es el orden, no sé de dónde tiene que ir ahí el coseno y el seno cuando tenemos un dibujo y cuando lo hemos hecho en otro ejercicio también. Un truco para verlo de manera como rápida, como para aprendérselo de memoria, sería esto. Si la fuerza está así y el ángulo está aquí, voy a poner con rojo las componentes, ¿ya? La componente que está junto al ángulo, la que esté junto al ángulo va a tener coseno. Imagínate que esta fuera la fuerza H. Esta sería la componente que está apegadita al ángulo, sería H coseno de alfa. Y la componente que está... ambas tienen que salir de este punto si la flecha grande sale de este punto. Y la componente que está como al otro lado del ángulo sería con seno. Y en este caso es algo así. La fuerza está así. Y aquí está con el ángulo. Como lo estoy haciendo abajo. En ese caso, la componente que está pegada al ángulo sería esta. Entonces este sería H coseno de alfa. Y la componente que está en horizontal, opuesta al ángulo, sería esta de arriba, que esta sería el seno. Ah, ya, ahí me queda más claro. Es como una Pero no regla para... lograba verlo rápido cuando tú lo hacías en este ejercicio y Ah, también sí, lo hice un en otro poco más anterior, rápido. claro. Claro, ahí ya me queda más Eso. claro.
Tengo que Eh, guiarme por el que esté, por ejemplo, siempre más pegado hacia el coseno. hacia el ángulo. O sea, el que Claro, está pegado pegado, al el que está ángulo. junto al ángulo, ese lado que está junto al ángulo va con coseno siempre. Ah, Ya, perfecto. ahora, eso sale de esto. Si tú tienes tu fuerza H acá, este vector lo puedes escribir como un vector acá. Vector, digamos, este X y vector Y, que sería este hacia arriba. Se puede escribir como la suma de esos dos vectores. Y acá está el alfa. Entonces tú tienes que coseno de alfa va a ser X partido en hipotenusa, ¿no? Cateto adyacente Y partido en hipotenusa, que sería H. Y si tú despejas Y, te queda que el Y sería H coseno de alfa. O sea que esta componente de aquí sería coseno. Y si saca el seno de alfa, el seno de alfa sería X partido en la hipotenusa, cateto opuesto partido en la hipotenusa, o sea, partido en H. Entonces el X sería H por seno de alfa. Este es el análisis como que se hace más a trasfondo. Ya es un poco más enredado al principio. Una vez entendiéndolo ya no enreda tanto, pero al principio es difícil verlo. Entonces, si aprendes a verlo así en este tiempo, genial, asegurado. Si no, te aprende este truco. Súper. Ambos De sirven. hecho, ahí también entiendo a dónde sale, así que Ahí sí, me después queda mucho más claro. échale, sí, y después igual dale un par de vueltas más, porque no es como tan rápido verlo a veces. Ya, Ya, vale, tenemos gracias. C. Ya, vamos a escribir sumatoria de fuerza en X y en Y para sacar FI y FX y terminar resolviendo la pregunta. Entonces, sumatoria de fuerza en Y. Hay un chat. Ah, sí. Ya, sumatoria de fuerza en Y igual 0. Y esta sería FI positivo más C coseno de 12,2 menos 9.810. Todas las flechitas que van para arriba se suman, las que van hacia abajo se restan. FI más 65.395 coseno de 12,2 menos el peso 9.810 igual 0. ¿Ya? Recordemos que usé el C, reemplacé el C al tiro como 65.395 acá en esta ecuación. O si quieren lo noto como C. Esa es la ecuación, ya del dibujo. Pero sabemos que C, por lo que sacamos recién, es 65.395, así que lo voy a escribir al tiro. 65.395. Y de acá voy a poder sacar FI. La puedo despejar de manera simple. Paso todo hacia el otro lado simplemente sumando y restando. Coseno de 12,2. Y FI me da que es menos 54.108 newton. Y Fx lo vamos a sacar haciendo sumatoria de momento en Fx, que serían Fx menos C por seno de 12,2 igual 0. Fx menos C por seno de 12,2, pero el C vale 65.395 por el seno de 12,2 igual 0. Recuerden que salen de acá del diagrama de cuerpo libre. Y acá sacamos que Fx va a ser igual a 13.819 newton. Y ahí está respondiendo. ¿Dudas? ¿Quieren que suba más para anotar o algo? Y me avisan cuando anoten o si tienen dudas, si no para seguir con el ejercicio 2.
Ya, vamos a ir con el 2 entonces. Otra cosa, a veces ustedes tienen las fuerzas de, con esto calculamos las fuerzas de los componentes. ¿Dónde puedo ir acá? Ya, nosotros encontramos las fuerzas de los componentes. Que serían Fx y Fi. Si ustedes quisieran sacar la fuerza F, que iría más o menos en esta dirección, como una mezcla de Fi, aunque en verdad iría como para acá. Pero si quisieran sacar la magnitud de F, haciendo esto, F va a ser igual a la raíz de Fx al cuadrado más Fi al cuadrado, que es la suma de vectores en un triángulo, básicamente un triángulo rectangular. Y ahí ustedes sumarían raíz de menos de Fx al cuadrado, 13.819 al cuadrado, más Fi al cuadrado, menos 54.108 al cuadrado, y eso les daría, yo lo calculé. F total es una fuerza de magnitud 844,8 newtons. Ya, vamos con el 2. Esto no es obligatorio hacerlo, porque con que lo dejen como está arriba basta. Pero para que sepan. Bueno, a menos que el profe le exija hacerlo, no estoy seguro si lo hace. No creo, porque es lo mismo, es anotarlo de distintas formas simplemente. Está el 2. Determine las componentes de las reacciones D y E si se sabe que cada polea tiene un radio de 250. Ya, vamos a hacer ¿con qué partimos? DCL. En este caso vamos a hacer el DCL completo. O sea, del cuerpo completo. Que sería algo así, ¿o no? Es una barra acá. Es una barra acá. Va a ser más grande. Una barra acá. Una barra acá. Y aquí tiene reacciones en D y en E. Tiene dx, dy. Por este apoyo tiene dos reacciones, recordemos. Y este también tiene dos reacciones. Va a ser Ex y EY. Ustedes pueden definirlas para donde sea. Si es que está mal definido en un principio, nos da negativo, como el caso anterior. Y simplemente indica que iba hacia el otro lado. Y aquí las distancias vendrían a ser 1,5. ¿Y aquí qué distancia hay? ¿Cuáles son estas distancias de acá abajo? Si las poleas tienen este radio. Porque fíjense que acá sale que la distancia es 2 metros, pero desde este punto a este punto. Pero yo en el dibujo tengo esta distancia de acá hasta acá. ¿Cuánto es esa? Serían los 2 metros más este pedacito de acá, que es el radio de la polea, que es 250 milímetros. Recordemos que 250 milímetros son 0,25 metros. Esta distancia acá es 0,25. Y aquí lo mismo, miren.
Nos falta ese pedacito, contar ese pedacito que también es un radio de la polea, que el radio es, nos dicen 0,25 metros. Entonces esta distancia de acá es 2,5, ¿no? 2,5, sí. Y este de acá, 1,75. ¿Sí? Ya. Eso para considerar, por eso dan el radio a las poleas, para que uno de repente se confunda con las distancias. Ya, entonces con esto podemos hacer sumatoria de fuerza en el eje X, o sea, perdón, en el punto E, creo que es conveniente. Y si hacemos sumatoria de fuerza en E, en este punto de acá, aquí, fíjense que las fuerzas que pasan por ese punto son EI, EX, y de I no pasa su fuerza, pero sí su línea de acción, su dirección. Por ende, de I tampoco tiene momento, tampoco hace momento con ese punto. Entonces las fuerzas que harían momento sería esta de X, que tiene una distancia de 1,5, que sería esta distancia de acá, esta de acá, y sería esta fuerza 4,8, que tiene esta distancia completa. Entonces, sumatoria de momento en E sería 1,5 por dx con signo negativo, porque si ustedes van con la mano derecha desde E hasta dx, se fijan que tienen que ir con la mano en esta dirección y su dedo gordo, y bueno, para que sus dedos se doblen en dirección de dx, el dedo gordo, el dedo pulgar, perdón, queda apuntando hacia adentro de la pantalla. Y eso lo vamos a definir como negativo. Y en el otro caso de la fuerza de 4,8 es positiva, porque desde E hasta 4,8 con la mano derecha nos queda el pulgar mirando hacia afuera de la pantalla. Y acá sería más, ¿cuánta distancia hay? 4,25 por 4,8. Igual a 0. De ahí podemos despejar dx. Dx va a ser igual a 4,25 por 4,8 dividido en 1,5. Si es que hacen el despeje de x, yo lo que hice fue pasarlo sumando hacia acá y después pasar el 1,5 dividiendo. Y luego simplemente lo escribí al revés. Y acá de x nos da, si despejamos de acá nos da 13,6 kilonewton. Luego de la sumatoria de fuerzas en X igual 0, tenemos que dx más EX dan 0. Dx más EX dan 0. Esta va a ser mi ecuación 1. Esta es la ecuación 2 que tengo. Luego de sumatoria de fuerza en I igual 0, quiero sacar mi ecuación 3, que en este caso sería DI menos EI menos 4,8 igual 0. Eso sale de acá del diagrama cuerpo libre. DI va es positivo hacia arriba, y hacia abajo negativo, y 4,8 hacia abajo negativo. Ya recordemos que, al menos yo defino así, que no lo había escrito, hay que escribirlo. X positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba. De acá podemos despejar X, no me fijé. Que tenemos dx, tenemos cuánto vale dx, entonces tenemos que EX vale menos dx, y EX entonces vale menos 13,6 kilonewton, porque dx vale 13,6 kilonewton.
Y si lo reemplazamos acá, no, acá no podemos hacer nada, tenemos DI menos EI igual a 4,8. Esta va a ser nuestra ecuación 2 al final. Y esta es nuestra ecuación 3. Pero no sabemos cuánto es DI y EI. ¿Por qué no? Porque si ustedes se fijan en el diagrama de cuerpo libre completo, teníamos 4 incógnitas y teníamos 3 ecuaciones solamente. Teníamos la sumatoria de momentos, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Entonces, no se encuentran 4 incógnitas con 3 ecuaciones, se encuentran 4 incógnitas con 4 ecuaciones o más. Entonces, ¿qué hacemos? Porque eso es lo que pasa con las máquinas, que no encontramos todas las soluciones. Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, separarlo en partes. En este caso nos conviene, aquí habría que pensar en qué parte separar, si separar y analizar la parte de acá arriba, o analizar o analizar el puro, la pura polea, que también se puede. En este caso vamos a analizar esta barra. Vamos a analizar esa barra. La barra AE. Entonces vamos a hacer DCL de la barra o del cuerpo AE. Vamos a analizarla y tenemos esto. Tenemos la barra AE. Tenemos que en recibe una fuerza de, bueno, va a recibir acá EX y EI. Pero sabemos que EX vale 13,6. Entonces en vez de X ponemos los 13,6. Y en vez de I, el I vale, no lo sabemos, es el que queremos encontrar. Tenemos que acá tiene una tensión de la cuerda. Sería la tensión de esta cuerda de acá. ¿Cuánto vale esa tensión? ¿Cuánto valdrá esa tensión de la cuerda? Es como un ejercicio que hicimos de armadura, que habían 2 cuerdas que pasaban por 2 poleas. Es como la misma idea. ¿Cuánto será? ¿Quién se atreve a decir un número? 4,8. Sí. En este caso las poleas no le quitan fuerza o nada, son sin roce, y bueno, todo acá es sin roce. Entonces, claro, como es la misma cuerda, la tensión acá también es 4,8. Entonces acá hay una tensión que vale 4,8. Y tenemos también la fuerza en A, que tiene una componente en X y en Y. Entonces tenemos acá a Y, a X. Y las distancias acá son, acá hay una distancia de 1,75, como habíamos dicho antes, y acá de 2,5. Sí. Pregunto, ¿está bien 2,5 en este ejercicio, en este DCL? Acá no estamos considerando la polea, ¿cierto? No, estamos justo en A. Entonces sí, sería 2,5. 2,5 es con la polea. Ah, sorry, sería 2 metros. 2 metros. Sería, y el radio de la polea es 0,25. 25. Entonces sería 2,25. Esa sería la distancia. Y acá, bueno, podemos resolver muy fácilmente. Simplemente hacemos sumatoria de momento en el punto A. Si hacemos un momento en este punto, las fuerzas que pasan por este punto son a Y, a X y
la proyección de la fuerza 13,6 también pasa por ese punto, tampoco Te hago se una considera. consulta. Sí, ¿Por qué donde está el punto B no se le descuenta el radio de la polea? en el punto, ¿cuál? En el B, porque descontaste el radio de la polea que está en A, pero no la del B. ¿Cuál es este punto? Ajá. Es que la distancia está con la polea, porque es esta. La distancia que tomé sería esta, mira. De acá hasta acá. Pasado la polea, ya dale. Sí, claro, Por pasado la eso polea. el Entonces, otro es 1,75 ya. aquí está 2 y aquí está 0,25. Claro, y por eso este, en vez de ser 2, es 1,75. Ok. Gracias. Ya, nada. Entonces, ya, pues, hacemos sumatoria de momento en A. ¿Nos conviene? Ojalá sí. Y vemos que tenemos una distancia de 2,25 por 4,8 por esta fuerza. Ese sería momento positivo. Luego tenemos esta distancia completa con la fuerza EI, que sería, este sería un momento negativo si es que se fijan con la mano derecha, entonces menos. Y la distancia acá es... ¿cuánto es esta distancia? 4. 4, justo. 4 por EI, igual 0. Entonces, EI vale 2,25 por 4,8 multiplicado, dividido en 4. Y EI vale 2,25 por 4,8 dividido en 4, 2,7. Y ahí sacamos EI. Igual nos queda, porque volvamos a la pregunta, digamos ya, de repente uno hace el ejercicio todo el rato y se pierden que preguntan las fuerzas D y E. O sea, tenemos que sacar DX, DY, EX, EY. Tenemos DX aquí, 13,6, tenemos EX, 13,6 también, tenemos, recién acabamos de sacar EI, 2,7 y nos falta DI, que la podemos sacar de la ecuación 3, de esta que está acá. Entonces DI de 3, de la ecuación 3 tenemos que DI es igual a 4,8 más EI. Pero sabemos que EI vale 2,7, por ende DI va a valer 7,5. ¿Dudas? ¿Me entiendes? O no mucho. Si hay alguna duda en alguna, aprovechen de preguntarme. Igual después tienen que analizarlo más, quizás porque igual no son tan... No he visto varios los saqué de certámenes anteriores, pero son de otro profe, porque no encontré del Guillermo González. Sin embargo, tienen dificultad de certamen. El primero especialmente y el tercero que está. Bueno, este igual tiene su dificultad. ¿Dudas? Ya, miren, son las 7, ya pasó una hora. No sé si tienen que hacer o quieren que haga el tercero igual. Lo puedo hacer si quieren. Sé que se pueden quedar. O si Sí, sería quieren ideal. descansar. O quieren... Por lo ¿Hago menos el tercero? yo, sí, para ver cómo Sí, Ya, cómo después se ustedes hace lo, el desarrollo. Estaba por si ya, tenemos alguna duda. después ustedes lo revisan bien. Igual está en la pauta que les voy a subir, apenas terminemos, les voy a subir la pauta. Y la pauta de ayer, que no estaba en la casa de la... Son buenos estos ejercicios.
Sí, están buenos. Es que uno de estos, yo creo, bueno, ustedes tienen que preguntarle al profe bien, lo que yo digo no es oficial porque no tengo información, pero todos los certámenes anteriores, ya sea cual sea el profe, porque es un ramo igual más o menos coordinado, tiene uno de máquinas, uno de estructura y probablemente uno de la materia, que es la primera ayudantía. Pero es fijo una estructura, una máquina, y no sé si van a meterle uno como de los que hicimos en la primera ayudantía o otra máquina, no sé, otra, algo raro. Pero las máquinas son bien distintas, si se fijan, esta es distinta a la que vimos al principio. A esta. Pero el concepto siempre es el mismo y siempre se hacen igual. Ustedes separan los cuerpos, tienen que saber qué cuerpo separar, verlo bien y hacerle las tres ecuaciones. Momento, Fx, Fi. Y lo que más complica es el momento por saber cuál es la dirección correcta y si es positivo o negativo. Ahí uno se pifea muchas veces. Es normal. Por eso se practica. Siempre lo mismo. En los dos hemos hecho lo mismo si se fijan. Después buscamos el otro cuerpo, le hacemos lo mismo y vamos despejando incógnitas y encontrando lo que queremos encontrar. Ya, vamos con este. Ya, como dije, se hace igual, hay que separar los cuerpos. Dice, si se aplica una fuerza F descendente en el sistema, realice los diagramas de cuerpo libre. Determine la fuerza en E. Ya quieren que revisemos los diagramas de cuerpo libre de los cuerpos y que encontremos la fuerza que se ejerce en este punto E. Entonces, ¿acá qué cuerpo hay? Yo veo este y este. Algunos podrían decirme que lo pueden separar acá. Podría separarse, pero en este caso no es conveniente, no tiene sentido hacerlo. Conviene tomar como estos tres, los que indiqué. Entonces vamos a separarlo en cuerpos y hacerle el DCL. Vamos a hacer el DCL de todos los cuerpos. Vamos a hacer de... así. 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 B, A, y acá está E. Ya, ¿cuáles son las fuerzas que se reciben acá? Bueno, en E, si se fijan por el apoyo, es como este. No está apoyado, se podría mover para acá y para acá, pero no podría moverse ni para arriba ni para abajo porque el piso lo impide el movimiento. Por ende, la única fuerza que no está libre sería en I, que no puede moverse para arriba ni para abajo. Y o simplemente acordarse que este apoyo, el diagrama cuerpo libre es con una componente en I solamente. Esta sería, le vamos a poner la fuerza E simplemente, o pueden ponerle FE, como ustedes quieran. Acá en A tendría su componente AX y AI, y en B también. BX y BY. Si se fijan, en X hay solo dos fuerzas, AX y BX, y yo las dos las tiro hacia la derecha. Eso no puede ser posible porque si es que las dos fuerzas fueran de verdad hacia la derecha, el cuerpo se estaría moviendo a la derecha. Pero estamos hablando de estática. Aquí todo siempre está quieto. Por ende, una de estas fuerzas va a tener que ser a la izquierda. ¿Cuál? No lo sé. Pero se va a calcular. La que no dé negativo es la que iba hacia el otro lado. Aquí hay una distancia de A. ¿Y por qué de A? Porque fíjense, la distancia A viene de acá. Acá no dan esa distancia. Acá. Nos dicen que esta mitad es a medios y esta otra mitad también es a medios. No se ve mucho en el dibujo, todo esto son A, las que no se ven muy claros, esta es una A, esta es una A medios, esta es 1,5A, a medios, a medios. Es un ejercicio de un libro más antiguo. Entonces, a medios más a medios te da A. Esta distancia completa da A. Ahí la anoté. Y de aquí a aquí hay 1,5A.
O sea, ahora ya no nos dieron distancias ni nada, nos dieron la distancia en función de una letra, de A. Y las fuerzas tampoco nos dan ninguna fuerza, si se fijan. Pero la fuerza hay que dejarla en función de F, porque esta es la fuerza variable, la fuerza que uno con la mano puede ponerle más fuerza o menos fuerza. Entonces hay que dejar todo en función de F y de A. Eso era lo bueno de este ejercicio igual, que lo diferente. No sé si el profe les vaya a poner algo así, pero si es que lo hace, si es que no le pone números, hay que dejarlo en función de las variables de distancia y de la de fuerza aplicada. Ya, entonces ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Podemos hacer algo? Sí. Sumatoria de momento en A, igual 0. En A, las únicas fuerzas que pasan, por A pasan las fuerzas a Y, a X y además la proyección de BI. Por ende, las fuerzas que hacen momento desde A serían Bx y E. Bx y E. Vamos a hacer momento. En A. Sería, con Bx hay una distancia de A por Bx y el momento es negativo. Con la mano derecha se fijan que el dedo pulgar queda apuntando hacia la pizarra y da negativo. Y con E nos quedaría menos también 1,5 de A, que es la distancia, por la fuerza E, igual 0. ¿Y qué nos piden? La fuerza E. De acá podemos despejar E, y nos quedaría E va a ser igual a menos A por Bx partido en 1,5 por A. Se nos van las A's y nos queda que E es igual a menos Bx partido por 1,5. Tenemos nuestra primera ecuación. Nos piden E, pero el E está en función de Bx y no hay que dejarla en función de Bx, hay que dejarla en función de F. Entonces hay que sacar Bx. Ese es el paso siguiente. Entonces vamos a hacer diagrama de cuerpo libre de este pedacito de acá. Para sacar Bx. En ese pedacito vamos a poder encontrar quizás Bx. Entonces hacemos... ¿Sí? La ecuación de momento ¿Sí? podría haber sido también tanto, en este caso, tanto en el punto A como en el B, daba lo mismo. Sí, sí, porque en el B hubiera dado... Teníamos como el mismo número de incógnito, ¿no? Sí, no hubiera quedado que E es igual a X partido en 1,5, me parece. Ya. Y yo no tomo, en la ecuación de momento no tomo el BI porque pasa por la misma línea, la línea del A, el punto A. Sí, la línea de acción de B es esta. Y pasa por el A. Y es correcto, ustedes podrían haber elegido el punto B y no habría ningún problema. Y después tendrían que seguir igual. En vez de E igual a menos Bx partido 1,5, le hubiera quedado E igual a AX partido en 1,5. Le hubiera quedado lo mismo. Ya. Ahora voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del otro cuerpo, de este pedacito de acá. Como algo así. Está como más lado para arriba. Como algo así. Aquí tiene BI, perdón. Y acá Bx. Aquí está la fuerza F. ¿Cierto? Y aquí está CD tirándolo. A poner C. Que sería la fuerza que le ejerce esa pieza, ese cuerpo, hacia abajo. Esta es la fuerza C. Y acá hay un ángulo. ¿De cuánto es ese ángulo?
Aquí dice que es 60, pero el de abajo. Pues yo quiero anotar este de arriba. C, voy a dibujarlo acá más grande, CD. Me dicen que este es 60. ¿De cuánto sería este? ¿De arriba? 30. 30. 30. Entonces este ángulo es 30. Ahora, ya sabemos que cuando hay con ángulo, nosotros nos conviene descomponerla. Entonces aquí yo lo voy a copiar y lo voy a pegar al lado igual. Como les dije antes, aquí yo les recomendaría, para no dibujarlo dos veces, yo lo dibujo dos veces porque lo puedo copiar. Descomponerlo al tiro. ¿No? Eduardo, ahora crees que te salga la descomposición. Tú me preguntaste antes. ¿Cómo sería la componente esta de acá? Esa sería 6 coseno de 30 ¿Ya? ¿Y la otra? y la horizontal sería C seno de 30. Correcto. ¿Y hacia dónde la flecha? Hacia la derecha porque el BX está a la izquierda. No, sino porque la C va, esta va como hacia afuera del nodo. Entonces acá las dos irían hacia afuera. A pesar de que, por ejemplo, si yo lo dibujo igual para el otro lado, igual después al sacar el resultado, ahí voy viendo qué signo me da. Y ahí me Ah, va a sí. dar el sentido. Sí, sí. Yo puedo No, dibujarlo no te mal, va a pero dar- igual después lo puedo verificar, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Súper. Ya, entonces ahí lo vamos a dibujar así. A esta otra la voy a poner en rojo igual. Ya, pues y ahora hacemos lo mismo. Sumatoria de momento en, ¿dónde podría ser? En C. Sumatoria de momento en C igual 0. Ah, y aquí nos faltan las distancias, importante. Los diagramas de cuerpo libre siempre hay que hacerlo y valen puntaje, pero van con distancia, siempre. Yo en la ayudantía 1 les puse hacer varios diagramas de cuerpo libre y en el segundo me parece que olvidé ponerme la distancia en la pauta para que cuando estudien, o si es que la han visto, ustedes consideren poner la distancia, ya no sé. En la prueba la tienen que colocar. Estos van con distancia, que acá sería a medios. ¿Sí? Desde C es a medios en el dibujo, desde C es hacia B es a medios, y acá abajo es a medios 1,5A. Ahí en el dibujo está. A medios 1,5A. Ya, pues, hay que hacer momento en C. Hacemos un momento en C y las fuerzas que van a tener, que pasan por C son C coseno de 30 y C seno de 30. El F pasa por acá al lado, el BI también y el DX pasa por acá arriba. Entonces, sumatoria de momento en C, con F hay distancia de 1,5A multiplicado por F, y este momento es negativo. Luego con BI sería momento positivo, si ustedes ven con la mano derecha, y la distancia es a medios por BI. Y con X, que voy a seguir sumando acá abajo, sería también momento positivo, la distancia sería a medios igual, que sería esta distancia de acá, por Bx igual a 0. Y aquí está nuestra ecuación 2. Nuestra ecuación 1 es la que resolvimos arriba. Esa E es igual a menos Bx. Ya, ahí anoten este momento. Si tienen dudas, pregúntenme. ¿Tienen dudas con el momento? Porque lo hice más rápido esta vez.
Entonces, seguimos. ¿Qué más hacemos? Sumatoria, bueno, la otra ecuación es que hay sumatoria de fuerza en X igual 0. En X habría la fuerza C seno de 30 y Bx. Recordemos anotar esto igual. En f de x sería c por seno de 30 menos bx igual a 0. Recordemos que el objetivo es encontrar bx para con bx reemplazarla en 1 y encontrar e. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Queremos encontrar bx. Y sumatoria de fuerza en i igual 0. Acá sacamos la ecuación 3, ¿cierto? Para dejar guardado los números de ecuaciones. Y acá vamos a sacar la ecuación 4, que va a ser menos f menos c coseno de 30 menos bi. Menos f menos c coseno de 30 menos bi igual 0. Ahora digo todo negativo, no me gusta ver mucho. Imagínense que pasamos toda la derecha sumando y nos queda todo positivo igual 0. Otra forma de verlo es multiplicar toda la ecuación por menos 1, todos los términos. Y acá nos da 0 por menos 1, 0. bi positivo. C coseno de 30 positivo. F positivo. Y esta la voy a llamar 4. Es la misma ecuación, escrita de otra forma simplemente, pero la ecuación es la misma. Ya, y ahora que tengo 4 ecuaciones y cuentas incógnitas, tengo 1, 2, e y bx. Tengo bi, 3. Y tengo c, 4. 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Se puede resolver. La f no es una incógnita, hay que dejar en función de f, así que la f no se va a considerar como incógnita. Es como que te dijeran f vale 200 kilos, 200 newton. En este caso no dejan el f para que uno deje la respuesta en función de f. Ya, entonces, vamos a resolver esto. Y acá hay una dificultad, bueno, a veces, porque uno se puede demorar mucho en esto y tienen que quedar tiempo para hacer las otras preguntas. O sea, acá puede haber una dificultad. Ya, ecuación 3 en 4. La ecuación 3 que sacamos acá, la vamos a reemplazar en 4. ¿Cómo? Bueno, de esta 3 la vamos a escribir así, vamos a despejar el x, el c, perdón. C es igual a bx partido un seno de 30. Ya, esta va a ser nuestra ecuación 3 mejor, esta, para reemplazar la 3 en el 4. Lo reemplazamos y nos queda f más c, pero el c vale c coseno de 30, pero el c vale bx partido seno de 30 por coseno de 30 más bi igual 0. Lo que hice, si acaso, fue este término acá, lo escribí acá, pero el c lo reemplacé por este que saca acá. Eso fue lo que hice. Y aquí saco que bi es igual a menos f menos bx partido en seno de 30 por coseno de 30. Esta vamos a escribirla como nuestra ecuación 5. Para ir dejando anotada qué ecuación es cuál. Y 5, ecuación 5, la vamos a introducir en 2. Este bi que encontramos acá, lo vamos a reemplazar en la ecuación 2 que tenemos anotada ahí, que sería esta. Entonces sería menos 1,5f más a medios por bi, pero en vez de bi vamos a anotar lo que encontramos acá abajo. Esto. Más a medios bx. Ahora, para resolver el sistema de ecuaciones hay muchas opciones. Yo estoy tomando una que creo que es no tan larga, porque hay otras opciones para hacerlo que quizás den más largo o quizás más corto, no lo sé. Yo tomé la que creo que es buena opción. Ya reemplazando 5 en ecuación 2 nos quedaría esto. A medios bx más a medios
Y sería acá BI, el reemplazar BI, menos F menos BX seno de 30 por coseno de 30. ¿Qué más dice en la ecuación? Más menos, me falta este menos 1,5 A por F igual 0. Me faltaba el término inicial. Deme un minuto, por favor. Ya. Tenemos esa ecuación. Ya, ahora hay que resolverla. Nos queda un poquito largo, pero fíjense que las variables son Bx y es la única variable, porque la otra es F y A, pero el resultado tenemos que dejarlo en función de F y A. Así que ahora hay que de acá despejar Bx. ¿Cómo lo despejamos? Bueno, desarrollemos esto. Vamos a entrar multiplicando estos términos, ya que nos va a quedar menos a medios por F, y acá nos va a quedar menos Bx coseno de 30 seno de 30 por A medios. Y acá menos 1,5 A por F igual 0. Vamos a dejar todo lo que tiene Bx en la izquierda y el resto a la derecha. El resto todo a la derecha, que sería 1,5 A por F más A medios F. Vamos a factorizar por Bx acá a la izquierda. Nos va a quedar A medios menos A medios coseno de 30 partido en seno de 30 igual a, y acá podemos sumar. El mínimo común múltiplo acá es 2. Este tiene divisor 1. Entre 1 y 2, 2. Y acá serían 3AF más AF. Sumando esto de acá, 1,5A más un medio de A, nos va a dar finalmente esto de acá. ¿Qué más tenemos acá? Px podemos factorizar por A acá adentro. Si factorizamos por A nos queda... No, lo que podemos hacer es unir esta resta, estas dos fracciones, y el mínimo común múltiplo sería 2 seno de 30. Si vemos el 2 en el 2 en el 2 seno de 30, el término que es distinto es seno de 30, por ende para escribir este término acá, se escribe A multiplicado por el término que sería distinto, que sería seno de 30, menos, y este como tiene el término completo, acá no va a variar el numerador, y se va a anotar el mismo, sería A coseno de 30, igual a, y acá voy a sumar 3A más 3A por F más A por F, serían 4A por F, partido en 2, se simplifica acá. Y ahora voy a pasar todo este término, no, voy a factorizar por A, y después lo voy a pasar dividiendo. Ya van a ver por qué estoy haciendo eso. Ahí factoricé por A, igual a 2AF. Ahora voy a pasar dividiendo, Bx es igual a 2AF dividido en A por seno de 30 menos coseno de 30 dividido en 2 seno de 30. Y acá se me van este A con este A. Por eso lo factoricé antes, para poder simplificarlo ahora. Aunque si lo factorizaban acá abajo, lo hubieran podido hacer igual.
Esto quedaría así, 2 por f multiplicado por este que está dividiendo al máximo abajo pasaría arriba. 2 seno de 30 y esto dividido en seno de 30 menos coseno de 30. Y acá encontramos que bx da, en función de f, porque el a se nos eliminó, 2 por 2 por seno de 30 dividido en, paréntesis, seno de 30 menos coseno de 30 menos 5,46 f. Eso nos dio bx. Quiere decir que en este dibujo de acá arriba, bx iba hacia allá. Por eso nos dio negativo. O sea que x es positivamente hacia acá. 5,46 f. Esta va a ser nuestra ecuación 6. Y ahora vamos a escribir ecuación 6 en ecuación 1. ¿Cuál era la ecuación 1? Permiso, voy a subir y bajo el tiro. E es igual a menos bx partido en 1,5. Entonces voy a escribir la ecuación 1. E es igual a menos bx partido en 1,5. 1,5. Y si reemplazo el bx que encontré acá, sería menos 5,46 f partido en 1,5. Y si calculo eso, E sería menos por menos más, 5,46 f dividido en 1,5 serían 3,64 f. Y terminamos. Encontré la fuerza E que me pedía el ejercicio. Voy a subir y bajo el tiro. El ejercicio pedía la fuerza K. Nosotros encontramos que esta fuerza de acá vale 3,64 por F. Y esta es F, la fuerza que ejerce la mano. Si F fuera 5 kilos, digámoslo en kilo para entenderlo mejor, la fuerza que recibiría E, este punto de acá, sería 3,64 por 5 kilos. ¿Ya? Como, no sé, 18 kilos más o menos. En vez de 5 recibiría 18. Si esta fuerza fuera 10 kilos, acá sería 36,4 kilos. Se multiplica por 3,64. O sea, acá aumenta la fuerza. Bueno, esa es la intención de la máquina en verdad. Que uno con poquita fuerza pueda triplicarla, casi cuadruplicarla en este punto. Ya, voy a bajar para que anoten y sería. Si quieren que suba más para anotar algo. Estoy muy rápido acá. Bien. Sí. ¿Tú no subirías entonces el video a YouTube y la pauta de Sí. esto mismo en PDF como lo hemos venido haciendo las Sí. últimas veces? Por lo Sí. menos yo Oye, en mi caso me dediqué a poner atención, entonces no escribí ¿ya? nada ahora, entonces voy a esperar a Ya, ok, que te subo se la suba el pauta. PDF y después lo imprimo y lo veo más tranquilo, pero quería ahora poner atención para ver los paso a paso. Está bien, después tú lo haces. Tengo un problema así con la otra grabación, yo pensé que era y era la del profe. Así que no la tengo. Les puedo grabar cápsulas con esos dos ejercicios, pero probablemente más tarde. Yo se la suba mañana en la mañana. Yo pensé que era la clase y se grabó la del profe. No sé dónde quedó la mía. Voy a buscarla acá en el PC, pero si es que no la encuentro, grabo cápsula. Por ahora tienen la pauta igual. Ya, vale. Ya, y esto sería el ejercicio. ¿Alguna duda? Bueno, voy a dejar de grabar.